nombre es Silvia Rey, soy la coordinadora del Programa Provincial de Control de Tabaco y quiero darles la bienvenida a este ciclo de charlas en donde hoy abordaremos el tema tabaquismo en personas mayores. Antes de comenzar con la agenda, quiero darle las gracias a los coordinadores del programa de personas mayores por habernos convocado y tener este espacio para compartir un poco con ustedes algunos datos importantes que tienen que ver con el consumo de tabaco en las personas mayores y derribar algunos mitos, a la vez de sensibilizarlos a todos ustedes para que se animen a intervenir en esta temática. La agenda de esta charla que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Vamos a hablar de lo que es la epidemiología del tabaquismo en la provincia de Buenos Aires, orientada a las personas mayores, el rol del equipo de salud en la cesación tabáquica, en este grupo poblacional, y las intervenciones en cesación tabáquica que podemos poner en práctica para ayudar a aquellas personas mayores que fuman a dejar de hacerlo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entre el año 2015 y el 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se va a duplicar, pasando del 12 al 22%. Y se espera que para el 2020, para este año, el número de personas de 60 años o más sea superior al número de niños menores de 5 años. Esto nos obliga a nosotros como agentes de salud a pensar en brindar la mejor calidad de vida posible para estas personas mayores. Todos sabemos que los entornos influyen tanto en la adopción como en el mantenimiento de hábitos saludables, ¿sí? Que estos hábitos los empezamos a incorporar desde que nacemos y a lo largo de toda la vida pueden ir modificándose. Aspiramos que para bien, pero también pueden modificarse a través de la adquisición de conductas que son perjudiciales para la salud. Entonces, teniendo en cuenta esto, no tenemos la mejor opción o la mejor propuesta que nos podemos hacer como agentes de salud es fomentar en la población adulta la implementación de entornos tanto físicos como sociales que promuevan la salud. ¿Con qué finalidad? Con la de garantizar un envejecimiento saludable. La Organización Mundial de la Salud propone una serie de medidas para implementar con el objetivo de garantizar este envejecimiento con la mejor calidad de vida posible. Dentro de esas medidas que proponen, hay dos que quiero resaltar porque son afines a la temática que vamos, o más que afines, son medidas sobre las cuales podemos implementar acciones desde el tema que nos aborda hoy. Una de esas medidas tiene que ver con la detección precoz y el tratamiento inmediato de las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgos modificables. Como vamos a ver un poquitito más adelante, el tabaquismo es en sí mismo una enfermedad no transmisible y a la vez es un factor de riesgo para 6 de las 8 enfermedades no transmisibles más frecuentes. Por otro lado, otra de las medidas que propone la OMS es crear entornos que promuevan la salud. Cuando hablamos de entornos saludables, no podemos dejar de hacer referencia a la promoción de ambientes 100% libres de humo de tabaco. ¿Cuál es la situación epidemiológica del tabaquismo en la población de personas mayores para la provincia de Buenos Aires? Les voy a contar un poquito cuál es esta situación. Primero, para tener idea de
cuál es la prevalencia del consumo de tabaco en la población adulta general a partir de los 18 años, tomamos como datos los suministrados por la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. En base a esta encuesta y a las series anteriores de la encuesta nacional, hicimos un análisis específico de los datos que corresponden a la provincia de Buenos Aires. Entonces, estos son los resultados que yo les voy a presentar. Es decir, son resultados específicos para nuestra población provincial. Como vemos en este cuadro, la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, los datos de la provincia arrojan una prevalencia del 23% de fumadores. Es decir, que cada 100 personas mayores de 18 años, 23 fuman. Como vemos, desde el 2005, que fue el primer año en donde se implementó esta encuesta, al 2018, hubo una reducción importante, una disminución relativa del 21% en la prevalencia de tabaquismo. No obstante, a pesar de esta reducción, el consumo de tabaco sigue siendo elevado para la provincia. Ahora bien, si nosotros nos focalizamos en estos datos por grupo de edad, vemos que en el rango etario entre los 50 y 64 años, tenemos casi un 26% de población fumadora, y si vamos al siguiente rango de 65 años y más, el 10% de esta población fuma, lo cual siguen siendo porcentajes elevados, pensando ya que a partir de los 40 años se pueden empezar a notar los efectos nocivos del consumo de tabaco sobre la salud, con lo cual ya hablando de los 60 años en adelante, estamos hablando de una población que posiblemente tenga patología, ¿sí? Y también posiblemente haya una relación entre la existencia de esa enfermedad y el consumo, una asociación entre la existencia de esa enfermedad y el consumo de tabaco. Siempre concentrándonos en este rango etario de 50 a 64 y de 65 y más años, vemos que hay más de la mitad de la población dentro de estas franjas etarias pensó en dejar de fumar en el último año. Este también es un dato importante porque nos alienta a nosotros como agentes de salud a intervenir en lo que es la promoción de la cesación tabáquica en la población de personas adultas. ¿Qué pasa con la exposición al humo ambiental de tabaco? Yo les dije que una de las acciones propuestas por la OMS es garantizar entornos saludables, ¿sí? Entonces, si queremos pensar en estos términos, tenemos que promover lo que son los ambientes libres de humo de tabaco. Si nosotros analizamos estos dos rangos de edades y tomamos 3 escenarios, que son los que contempla la encuesta nacional de factores de riesgo, vemos que la exposición al humo ambiental de tabaco en bares y restaurantes en estos rangos etarios es elevada, ¿sí? Dentro del rango de 50 a 65 años, casi el 13% está expuesto al humo ambiental, y en el rango etario de 65 y más, este porcentaje de exposición se reduce al 8%, pero que igualmente sigue siendo elevado, en particular teniendo en cuenta que existe una ley provincial que prohíbe fumar en bares y restaurantes. Con lo cual esto también deja en evidencia que hay un alto nivel de incumplimiento de la legislación provincial. ¿Qué pasa en el trabajo? Si bien ya a los 65 años la mayoría de nuestros adultos mayores están jubilados, sabemos que muchos siguen trabajando igual, y el trabajo es otro de los ámbitos en donde existe prohibición de fumar
regulada por una ley provincial, y sin embargo vemos que el nivel de exposición al humo ambiental de trabajo en este ámbito también es elevado. Obviamente es mucho más elevado en el rango de 50 a 65 años, porque está contemplando dentro de este rango etario a un grupo de personas que no entrarían dentro de lo que es la definición de personas mayores, pero bueno, estas son las franjas etarias que contempla la encuesta de factores de riesgo. Y dejé para último el hogar, porque de los 3 escenarios, ese es el escenario más alarmante, en donde la modificación de las conductas se logra a través de la sensibilización y de la información a la población, ya que no podemos entrar o regular el consumo de tabaco en ambientes cerrados dentro de los hogares a través de ninguna legislación, ni ordenanzas, ni leyes provinciales o nacionales. Entonces, acá nuevamente nosotros como agentes de salud tenemos un rol clave en la información y sensibilización, no solamente de la persona mayor que fuma, sino también del no fumador, ¿sí? Informando y concientizando sobre los efectos nocivos para la salud de la exposición al humo de tabaco. Entonces, a modo de resumen, a partir de estos pequeños datos, ¿qué podemos observar con respecto a las personas mayores, de nuestra población de personas mayores en la provincia de Buenos Aires? Que hay una elevada prevalencia de consumo de tabaco, que esta prevalencia, estos porcentajes son mayores en cuanto a lo que es el nivel de exposición al humo ambiental de tabaco, y que también tenemos un número importante de personas que fuman y que tienen la intención o manifiestan la intención de querer dejar de fumar. Entonces, esto nos pone a nosotros como equipo de salud en un rol central para favorecer la cesación tabáquica y para disminuir el nivel de exposición al humo ambiental de tabaco, tanto en los lugares públicos cerrados como en los lugares de trabajo, y fundamentalmente en el hogar. ¿Y cómo puede intervenir el equipo de salud? Y debe intervenir el equipo de salud en lo que es cesación tabáquica, y cuando hablo de equipo de salud me refiero a todos los agentes de salud, desde el administrativo hasta el profesional, ¿sí? Está sumamente estudiado cuál es el impacto que tiene la intervención del médico y la intervención de los enfermeros en lo que es la cesación tabáquica. Otras profesiones o especialidades no fueron evaluadas en este tipo de intervención, pero sí podemos inferir que la participación de todo el equipo de salud a través de diferentes acciones que promuevan la cesación es efectiva con respecto a no intervenir de ninguna manera. Sí tenemos en claro que es muy difícil poder resolver el problema del tabaquismo sin la participación y sin el compromiso del equipo de salud, ¿sí? Y un agente de salud puede intervenir positiva o negativamente sobre un paciente que fuma o sobre una persona que fuma. Esta intervención va a ser positiva cuando encontramos agentes de salud o personal de salud motivado y preocupado por el tabaquismo, ¿sí? Por el impacto que el consumo de tabaco tiene sobre la salud del fumador. En general, esta motivación en el equipo de salud se observa mayormente en aquel personal de salud que no es fumador, ¿sí? Ya que refuerza el mensaje de que fumar es perjudicial para la salud. Pero también puede intervenir negativamente, y la intervención negativa no significa decirle al paciente que siga fumando, alentarlo que siga fumando, sino ya el solo hecho de conocer que ese paciente fuma y no intervenir,
estamos teniendo una intervención negativa, el callarse, ¿sí? Y esto se da en casos que el personal de salud no esté motivado para intervenir en cesación tabáquica, que no considere al tabaquismo como un factor de riesgo, como una enfermedad en sí misma, y también se da este tipo de intervención negativa en general en personal de salud fumador, ¿sí? Más allá de que podamos discutir si el hecho de que un agente de salud fume le da autoridad o no para intervenir en esta temática con el paciente que tenga enfrente. No debemos dejar de tener en cuenta que fumar es un verdadero problema de salud, ¿sí? 2 o 3 palabritas para contextualizar de qué estamos hablando cuando hablamos de consumo de tabaco o tabaquismo. Esta es la principal causa de enfermedad y muerte prevenible en el mundo, ¿sí? Podemos implementar acciones que reduzcan la morbimortalidad a causa del consumo de cigarrillos. Es el único producto de consumo legal que daña a todos los que se exponen a él, o sea, a todos los que los consumen, y puede matar a la mitad de quienes lo consumen. Y esta exposición no solo es a nivel de consumo, no es solamente, está expuesto solamente el que fuma, sino también el no fumador que convive o que comparte un espacio con el no fumador. Por eso decimos que daña a todos los que se exponen a él, en forma directa o indirecta. Y además es la principal causa de contaminación del aire en ambientes cerrados. El consumo de tabaco es considerado a nivel mundial como un verdadero problema de salud pública. Yo les dije que es un factor de riesgo para 6 de las 8 enfermedades más prevalentes, pero también es una enfermedad en sí misma. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de tabaquismo, estamos hablando de una enfermedad adictiva, crónica y recidivante. La adicción a la nicotina, que es el producto adictivo del cigarrillo, tiene 3 pilares, genera 3 tipos de dependencia: la dependencia física, la dependencia psicológica y la dependencia socioconductual. Es una enfermedad crónica porque aunque el fumador deje de fumar, siempre va a tener que estar alerta. Estamos hablando de una adicción, lo mismo que cualquier otra adicción, va a tener que tener presente que puede haber una recaída o una recidiva en cualquier momento de su vida, aunque hayan pasado muchos años sin fumar. Y el tabaquismo activo nos da lugar a hablar de lo que es el tabaquismo pasivo. El tabaquismo pasivo es la exposición del no fumador al humo de tabaco ajeno, ¿sí? Y ya hay muchos estudios que describen que la exposición al humo de tabaco provoca en el no fumador enfermedades que son características del fumador activo. Todos estos aspectos, estos temas, dan mucho para hablar, serían temas que se pueden desarrollar a través de un curso. Simplemente los traigo a esta charla para poder dar un contexto a lo que es el consumo de tabaco y por qué como enfermedad y por qué es necesario que todos los agentes de salud intervengan en esta enfermedad. Existen diferentes métodos que se pueden poner en práctica para promover la cesación tabáquica. En esta pirámide vemos que desde la base hacia arriba, a medida que los métodos van mejorando su efectividad, es decir, van logrando mayor tasa de éxito de cesación medida al año, se llega cada vez a menos personas, ¿sí? Entonces, la cesación espontánea, que es esta que, bueno, el fumador deja por sí solo de fumar en un momento dado, medida al año,
la abstinencia, vemos que el porcentaje de efectividad es solamente del 3 al 5%, digo solamente, pero en realidad es un porcentaje muy alto para haber sido una estrategia que implementa solamente el paciente sin ningún tipo de ayuda. Pero también vemos que ese porcentaje de abstinencia al año, es decir, ese mantenimiento sin fumar al año, va aumentando a medida que las intervenciones se van haciendo más específicas. Y que una intervención sea más específica significa que está brindada por equipos de salud que están formados en la temática. Y también este resultado de mayor éxito se logra por el mayor tiempo de contacto que ese agente de salud tiene con el paciente fumador. Nosotros nos vamos a focalizar en esta charla en lo que es la intervención breve, que es lo que promocionamos desde el Ministerio y recomendamos, no solamente desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, sino también es una recomendación de la Guía de Práctica Clínica Nacional para el tratamiento de la adicción a la nicotina, y lo promueven todas las guías internacionales, ¿sí? E implementar en el primer nivel de atención la intervención breve. ¿Y qué es la intervención breve para la cesación tabáquica? Es un conjunto de estrategias que demostraron ser efectivas para el tratamiento del tabaquismo. Esta intervención breve tiene determinadas características que vale la pena resaltar. Primero, que duplica las tasas de éxito en cesación respecto a la no intervención. Es decir, que si yo comparo el no hacer nada con un paciente y el implementar o poner en práctica la intervención breve o mínima para dejar de fumar en ese paciente fumador, voy a duplicar las posibilidades de que esa persona deje de fumar y se mantenga sin fumar al año. Es una estrategia que debe estar integrada a la práctica habitual, sin importar el motivo de consulta de ese paciente. Debe ser implementada por todos los miembros del equipo de salud, desde el administrativo hasta el último médico del centro de salud, puede implementar la intervención breve. Ya vamos a ver que depende cada acción de esta intervención breve o cada paso. Algunos pasos sí pueden ser implementados por cualquier integrante del equipo de salud, y hay otros que son más específicos de los médicos. Cada paso de esta intervención breve puede ser puesta en práctica por distintos miembros del equipo. Esto ayuda a que sea más fácil la implementación, y es un tipo de intervención que es corta, de corta duración en el tiempo de cada consulta y en el número de consultas también, ¿sí? No debería superar las 4 consultas totales, y un máximo total de tiempo de estas 4 consultas que ronda los 30 minutos. ¿Cuáles son los 5 pasos de la intervención breve? Averiguar la condición o el estatus de fumador, aconsejar dejar de fumar, asistir y evaluar si esa persona está preparada para dejar de fumar, ayudar en el proceso de dejar de fumar con herramientas conductuales y farmacológicas, y acompañar con un plan de seguimiento. Nosotros en esta charla, en este encuentro, nos vamos a concentrar o a referir básicamente a los pasos 1 y 2, ¿sí? Para alentarlos a ustedes a que puedan empezar a intervenir en lo que es la cesación tabáquica. El primer paso es averiguar la condición tabáquica de ese paciente que llega al centro de salud. ¿Qué queremos saber? Si fuma actualmente, si alguna vez fumó y dejó de fumar,
sea si es un exfumador o si nunca fumó. Es importante este dato poder registrarlo en la historia clínica como un signo vital más de ese paciente. Está demostrado que el hecho de documentar en la historia clínica que se interrogó al paciente sobre su estatus tabáquico incrementa la intervención de los profesionales que posteriormente vean a este paciente. Este registro en la historia clínica se puede realizar de distintas maneras, identificando la historia clínica con un determinado sticker, que todo el equipo de salud sepa que eso está refiriéndose o significa que el paciente es fumador, como un dato más, como les dije anteriormente, dentro de los signos vitales, como se muestra acá en la presentación, o con la estrategia que se defina en ese centro de salud. ¿Cómo preguntar? Muy sencillo. ¿Fuma? Si la respuesta es que no, entonces es importante también reforzar esa decisión, esa conducta de no fumar que tiene el paciente, sobre todo si hablamos de una población joven, felicitarlo y reforzarlo con mensajes como que es la mejor decisión que pudo haber tomado. Si fuma, brindar un consejo para dejar de fumar, y ahí ya estaríamos implementando el segundo paso. Y si dejó recientemente, ofrecer acompañamiento con la finalidad de prevenir la recaída. El segundo paso dijimos que es aconsejar a dejar de fumar. El consejo de antitabaco o de cesación tabáquica en general es brindado por el personal médico en el transcurso de una consulta cualquiera, independientemente del motivo que sea. Pero, sin embargo, todo el equipo de salud debería darlo siempre que tenga la oportunidad. Y como dije anteriormente, independientemente del motivo de la consulta o de la práctica asistencial que se esté realizando. Por ejemplo, la administrativa, el paciente va a pedir un turno, le pregunta si fuma, si el paciente dice que sí, bueno, una intervención mínima. ¿Sabías que si dejas de fumar vas a recuperar el olfato? ¿O sabías que es lo mejor que podés hacer por tu salud? Pensalo, nosotros podemos ayudarte. Brindar consejo para dejar de fumar aumenta la tasa de cesación, como vimos anteriormente, entre el 1 y el 3%. Ahora bien, estos consejos deben reunir ciertas características para que realmente sean efectivos. Debe ser un consejo firme, pero sin ser acusador, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de una enfermedad, y si bien la persona elige empezar a fumar, en algún momento deja de elegir seguir fumando, ¿sí? Entonces, estamos tratando una enfermedad adictiva, por lo tanto, si bien el mensaje debe ser firme y seguro, convencidos de que lo que le estamos transmitiendo es lo mejor que le podemos ofrecer al paciente, no debe ser acusador. Entonces, acá yo les comparto algunos ejemplos de lo que podrían ser mensajes firmes para dejar de fumar. Ustedes a partir de estos ejemplos pueden ir armando los suyos. Debe ser un mensaje breve, ¿sí? No hace falta darle mucha información al paciente, ¿sí? A veces con un mensaje cortito alcanza para que el paciente empiece a plantearse esta posibilidad de dejar de fumar. Y siempre mensajes positivos, ¿sí? Asociando con lo bueno, con los beneficios que trae dejar de fumar. A veces se pueden asociar, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, con algún síntoma en particular que el paciente traiga, con la preocupación que lo llevó a esa consulta, y en ese caso entonces decimos que además el mensaje debe ser
personalizado, ¿sí? Yo a un adolescente no le puedo hablar de la pérdida de la capacidad respiratoria que va a tener después de los 40 años, o que puede llegar a tener después de los 40 años, porque no es algo que lo vea cercano en el tiempo. O a una mujer de 50 años no le puedo hablar del efecto que tiene el consumo de cigarrillos sobre su bebé, porque posiblemente no esté pensando en tener hijos a esa edad. En el caso de la persona mayor, bueno, seguramente esta población tenga ya alguna enfermedad que pueda estar asociada al consumo de tabaco, entonces es importante, es útil asociar los síntomas que pueda tener ese paciente con el hecho de que al dejar de fumar, esos síntomas pueden desaparecer o pueden disminuir, con el hecho de que se puede mejorar la efectividad del tratamiento que esté realizando si deja de fumar, que puede retrasar el progreso o el avance de su enfermedad. Entonces, a modo de resumen, dijimos que el consejo para dejar de fumar debe ser firme, debe ser breve y debe ser personalizado. Dijimos que es efectivo para dejar de fumar. Un simple consejo antitabáquico aumenta la tasa de cesación. Esto es un concepto que vengo repitiendo mucho, porque es importante que ustedes entiendan que decirle a un paciente, dejar de fumar es la mejor decisión que podés tomar en términos de salud, tiene efecto y es importante, ¿sí? Cada 40 pacientes que fumen, que reciban un consejo por parte de ustedes para que dejen de fumar, uno va a dejar de hacerlo. Entonces, ahí estaríamos mejorando la calidad de vida de una persona. Les propongo un ejemplo. Si nosotros aconsejamos por día dejar de fumar a una persona e invertimos 30 segundos de nuestro tiempo aconsejando esto, a lo largo de 40 días habremos usado 20 minutos de nuestro tiempo para conseguir que una persona deje de fumar por un tiempo prolongado. Al año habremos conseguido que 6 personas dejen de fumar y habremos usado 2 horas de nuestro tiempo de trabajo en esta intervención. Con estas 2 horas que invertimos con un consejo breve, habremos salvado 3 vidas. Entonces, multipliquemos 3 vidas por año por el número de posibles efectores, ¿sí? Es decir, por el número de posibles agentes de salud que hayan estado en contacto con un paciente fumador. Y entonces imaginemos el impacto amplio multiplicador que tiene este consejo de cesación tabáquica. Los otros 3 pasos que tienen que ver con asistir y evaluar, ayudar con herramientas cognitivo-conductuales y farmacológicas y acompañar con un plan de seguimiento, no los vamos a desarrollar en esta charla porque no es la finalidad. Simplemente quiero que sepan o es importante que sepan que existen, que forman parte de esta intervención breve, y llegado a este punto, una vez que nosotros identificamos a la persona que fuma, a la persona mayor fumadora, que le brindamos el consejo para que deje de fumar, y si esa persona está interesada en hacer un intento serio para dejar de fumar, nosotros como agentes de salud tenemos 2 opciones. Si estamos formados en la temática, bueno, ofrecerle esa ayuda, ¿sí?
para que se puedan empezar a implementar los 3 pasos siguientes. Y si no contamos con un equipo de salud formado en la temática, sí es importante tener a mano los contactos de otros efectores, en donde sí cuenten con equipos de cesación tabáquica, para poder derivar a estos pacientes. No sirve, o no es útil, mejor dicho, o es poco útil, que nosotros preguntemos y aconsejemos, pero que no podamos orientar a la persona hacia un lugar en donde puedan ayudarlos a dejar de fumar. Si generamos la demanda, tenemos que dar respuesta a esa demanda que generamos. Entonces acá la referencia y contrarreferencia, el hecho es útil, el hecho por ahí de pensar en formar una red dentro del municipio, o entre municipios, entre el primer nivel de atención y el segundo nivel de atención, es una herramienta útil para poder dar respuesta a la demanda que podamos generar al preguntar y aconsejar dejar de fumar. Unas poquitas palabras, más que nada para que ustedes sepan de qué se trata el tratamiento para dejar de fumar. Los tratamientos de cesación tabáquica son efectivos, dejar de fumar es un proceso, ¿sí?, que va a implicar mucho compromiso por parte del paciente. Este proceso tiene como punto de partida la decisión de la persona a querer hacer un intento serio para dejar de fumar. Es un tratamiento multicomponente porque se suma una parte farmacológica y una parte cognitivo-conductual que tiene que ver con el desarrollo por parte del paciente de estrategias, o la adquisición y el desarrollo de estrategias que lo ayuden a resolver problemas, ¿sí?, que van a ir surgiendo al ir implementando el tratamiento, y el entorno el apoyo, perdón, del entorno, ¿sí?, tanto familiar como del equipo de salud, como del entorno social que rodee a ese paciente. Este tema también es un tema muy amplio, pero es importante que ustedes se queden con esta información, ¿no?, que los tratamientos que hay hoy por hoy disponibles son tratamientos efectivos, y que es una mesa con 4 patas, que cada pata de esta mesa es igual de importante que la otra, ¿sí?, y con un equipo de salud formado y comprometido, y un paciente decidido a querer dejar de fumar, los resultados, la efectividad de este tratamiento es alta. Ya para ir cerrando, y pensando un poco que, bueno, estamos hablando con una población ya de 60 años en adelante, que se puede plantear, o nosotros mismos como agentes de salud por ahí nos planteamos, y bueno, tiene 80 años, lo único que hace es fumar, dejemos que siga fumando. Bueno, teniendo en cuenta que nosotros estamos relacionándonos, estamos hablando de una población especial, una población de personas mayores, en donde vienen ya con, las cuales, perdón, vienen con algunas ideas o algunos conceptos relacionados con el cigarrillo que se fueron desterrando durante estos últimos años, sobre un tema en donde hay muchos mitos para seguir desterrando. Es importante tener en cuenta que un fumador de un paquete diario que deja de fumar a los 65 años puede ganar una mejor calidad de vida, y además puede aumentar su esperanza de vida en 2 a 3 años. ¿Esto qué significa? Esto significa que
dejar de fumar a cualquier edad tiene beneficios, incluso para aquellas personas que ya tienen enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco. ¿Por qué va a tener beneficios que deje de fumar a cualquier edad? Porque aunque la enfermedad ya esté instalada, se va a reducir la morbilidad, se van a reducir o a revertir los síntomas respiratorios, se va a mejorar la calidad de vida, se va a mejorar la efectividad del tratamiento que esté realizando. Entonces, el mensaje sería alentar siempre a la persona mayor, independientemente de la edad que esta persona mayor tenga, a animarse a hacer un intento serio para dejar de fumar. Esto es todo. Este es el mail del Programa Provincial de Control de Tabaco. Quedamos a disposición para acompañarlos y brindarles la asistencia técnica que necesiten. Si quieren empezar a desarrollar, a trabajar la temática en sus lugares de trabajo. Muchas gracias.